Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5. En sintonía con Legal Radio. Decimos que estamos discutiendo los temas jurídicos. Hoy vamos a tocar dos temas, que es el accidente de tránsito que provocó muerte en Santiago y el hecho lamentable que sucedió ayer, donde el general Compré se vio envuelto en una especie de altercado que genera una muerte. Pero también tenemos un invitado que vamos a hablar de ley de extinción de dominio. Un plato fuerte el día de hoy. Un plato fuerte. Maestro. En Santiago sucede que al parecer una persona en horas de la madrugada en un vehículo de alta gama atropelló a un joven de 16 años que resultó ser el hijo de una comunicadora muy reconocida en Santiago. Omitimos los nombres de las personas legales y de sus padres por el hecho de estar involucrado un menor. Pero habíamos analizado, inclusive el sábado pasado habíamos analizado y entramos en una discusión acalorada de si un accidente debería merecer prisión preventiva, si el abandono configuraba un propio ilícito, si esa situación generaba de alguna manera una automática, digámoslo así, dirección a solicitar prisión preventiva. Lo hecho es que es una pérdida grave. Como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la muerte de menores implica la pérdida de una proyección de vida, un médico, un ingeniero, una persona útil para la sociedad. Pero lo cierto es que en accidentes de tránsito la voluntad no está dirigida a causar un daño y el resultado. Y eso implica que el Estado dominicano debe sentarse. La mayor causa de muerte, número uno, eran los accidentes de tránsito. Ocurre un accidente de tránsito cada 3 horas en República Dominicana. Nosotros tenemos el récord Guinness de las carreteras más peligrosas del mundo. Tenemos poca señalización, pocos retenes de seguridad. Las autovías, la condición especial de ser una isla y de ser una media isla y tener que atravesar desde un altiplano hacia un lugar mucho más alto genera también un cambio abrupto en digámoslo así, en las carreteras. Vamos a observar, y las políticas de la DGC debe de encrudecer o modificar las políticas tenues que regulan, porque las pérdidas de vida es para que nosotros dejemos de discutir todo y hablemos solo de accidentes de tránsito durante lo que resta de año y hablemos también de las modificaciones de las leyes de armas y su uso. Sí, pero vamos a recordar, y me ocupa ese punto de la voluntad y el castigo, porque ese es como el tema álgido en los casos de accidente de tránsito, de que siempre se entiende que es como una teoría finalista. Bueno, como falleció lamentablemente una persona, no vemos que quien causó la muerte de esa persona no tenía esa intención, que cometió una imprudencia, sí. Y yo creo que es ahí donde debemos ocuparnos, donde debemos atacar. El mayor mal es el desconocimiento de las regulaciones viales. Es pasarse los semáforos en rojo, es exceder los límites de velocidad, es no respetar a la autoridad. Todas esas situaciones están dando al traste con que cada día los accidentes de tránsito sean más, y los voy a llamar así, más sangrientos. Sí, las consecuencias son peores cada día, porque no tenemos educación vial y volvemos a la necesidad de que se apliquen o se instauren normas preventivas. Usted hace así un conductor que excedió el límite de velocidad, que sepa que puede perder su licencia, que sepa que se tiene que sentar 100 horas a escuchar lo mismo, de que no se puede pasar en rojo, de que tiene que conducir de determinada manera. Usted puede estar seguro que de aquí a un tiempo prudente vamos a tener una circulación menos peligrosa, menos arriesgada. Además de que, señores, yo no sé qué está sucediendo, porque todas las respuestas de lo que vemos son violentas.
sino solamente los accidentes de tránsito. Si todo lo que está aconteciendo, discusiones mínimas, terminan en muertes, y esa situación debe llamar la atención de las autoridades. Y no es que me quiero montar en la ola de que ahora lo indispensable es la salud mental, no, es importante, pero debe haber algo más que está pues causando ese estallido violento que estamos viviendo cada día en la sociedad, porque todos los días, por motivos mínimos que no merecen la pena, te encuentras con que alguien perdió la vida, con que se produjo un altercado violento, con que una persona agredió a otra. Entonces, como sociedad debemos llamarnos a la atención también nosotros mismos y no dejárselo todo al Estado. Sí, como bien apuntó Manzano, nosotros ampliamos realmente con relación a este punto, y es que ya la propia ley tipifica la conducta, y aunque no se trate, digamos, de un delito, la que tipifica la ley doloso, ¿verdad? Es decir que, pero la ley impone una sanción penal. ¿Basado en qué? Bueno, basado obviamente y sobre todo en el tipo objetivo, porque la conducta que se castiga en este caso es la imprudencia precisamente. Es decir, es que tu conducta ocasionó un riesgo que no estaba permitido. No era un riesgo permitido. Y tú te colocaste en esa posición en el momento que excedes los límites de la norma. Yo no conozco el caso en detalle, no puedo dar ninguna, hablar de lo que ocurrió, cómo ocurrió, ni mucho menos. Pero la realidad es que quien viola la norma tiene una sanción penal. Y esa sanción penal debe aplicársele a todo el que viole la norma por efecto del principio de igualdad. Entonces, es bueno que todo el conductor entienda que no alegar la ignorancia, alegar el descuido, no es un medio de defensa. Porque cuando usted tiene un vehículo, usted debe tener todo el cuidado que la ley le exige. Y usted debe tener, además de eso, el conocimiento de que usted está ocasionando un riesgo que en el caso de los vehículos es permitido en algunos puntos determinados. Pero si usted excede esos límites, obviamente estaría en presencia de un riesgo no permitido y si lo transgrede, sobrevendrá una sanción penal, que es lo que yo entiendo que pudiera ocurrir aquí. Reitero, no conozco los detalles del caso. Mira, es un tema complejo, es decir, en todos los aspectos es un tema muy complejo en el que inciden demasiados detalles, es decir, muchas circunstancias. Sí, la imprudencia de la víctima, sí, como tú bien dices, es decir, conducir un vehículo es un riesgo, pero se supone que tú no sales a transgredir eso. Tú debes tener el cuidado, ese deber de cuidado que te obliga la propia ley. Debes estar autorizado, pero también debes saber que tienes que observar lo que el Estado te pone como límite, como norma, porque de eso se trata. El Estado te dice, bueno, te limito hasta aquí. ¿Por qué tienes que excederte de ahí? ¿Cuál es la necesidad? Y no entendemos qué es lo que estamos causando con esto. Es decir, no, yo aquí se puede hasta 60, pero yo voy a 100. Para nada, para ponerte, como tú dices, en esa condición de riesgo y poner al otro, colocar al otro en una condición de riesgo. Señores, y nos estamos matando por el simple hecho de conducir, no por otra cosa. Se están perdiendo vidas. Este es un joven de 16 años. El proyecto de vida, el dolor de la familia, todo lo que acontece, la familia de la persona, del causante del accidente también. Sí, así es. Se destruye dos vidas y dos familias. Y yo voy a decir algo, el delito autónomo de abandono del lugar, la jurisprudencia lo ha encauzado a establecer de que no es el abandono del lugar propiamente lo que se sanciona, sino el abandono de la víctima. Sí. Porque usted puede llevar la víctima a un centro y no necesariamente tiene que quedarse en el lugar, sino prestar auxilio, porque se sucede que usted ha provocado un accidente o la falta de la víctima exclusiva
pudo haber generado el accidente, y lo que se percibe es que en ningún caso, ya sea que sea la imprudencia propia o la falta dolosa o culposa de la propia víctima o un hecho de fuerza mayor, digamos que la persona va y a una distancia moderada frena, pero ocurre un deslizamiento, eso es un hecho previsible, no controlable por la persona. En esos tres factores, ya sea la falta exclusiva de la víctima, el hecho propio de manera culposa, o digámoslo así, una fuerza mayor que te impide irresistible que puedas evitar el daño previsible o no previsible, aún en esos tres casos usted no puede abandonar la víctima. No puede en un accidente de tránsito irse del lugar donde ocurrió y establecer un abandono del lugar, pero sobre todo de la víctima. Pero recuerda, Manzano, y discúlpame, que eso es en letra de ley, está contemplado así, sobre el escenario ideal de que tú tampoco vas a estar en riesgo por prestar ayuda. Pero muchas veces no acontece. Entonces, por eso decíamos en una entrega anterior que debemos evaluar cuáles son las condiciones, es decir, qué sucedió en ese momento, dónde se encontraba esa persona y si también él estaba en un riesgo. Porque tú tienes una obligación de socorro a la persona que está accidentada, sobre todo si tú fuiste quien lo impactó o quien provocó el accidente o si fuiste quien lo chocaste en buen dominicano. Pero hay que ver hasta dónde tú también tienes que preservar tu seguridad, porque pero tienes que ir a una autoridad, ¿verdad? Eso sí, claro, cercana a informar de ese o llamar de ese, 911 de camino, algo. Tú tienes 48 horas para tú informar. De hecho, personas han tenido accidentes y es previsible que en horas de la noche, que si se acercan personas, tú puedas sentirte amenazado y con riesgo. Señores, sería pedirle que se afecte un bien jurídico mayor, que es la vida de la persona que no, ni siquiera lo ha provocado el incidente o el accidente. Pero usted tiene necesariamente la responsabilidad dentro de las 48 a 72 horas de ir a presentar su declaración. Y eso no lo aleja a usted, ni lo hace sentirse culpable, ni lo hace culpable de un accidente de tránsito. Lejos de esa realidad, yo creo que los accidentes de tránsito carecen del elemento doloso, imputable. Nadie quiere destruir un bien cuyo sacrificio le costó muchísimo trabajo. Porque en este caso es un vehículo de alta gama, pero el 90% de los accidentes son con vehículos que están en financiamiento, que usted lo está pagando, que ese es su único bien, que usted puede, digámoslo así, ponerlo en el mercado para conseguir un dinero rápido para otra emergencia o ponerlo en garantía. No estamos diciendo que usted no tenga ese derecho de estado de necesidad de salvaguardar su propia vida en caso de riesgo. Lo que estamos diciendo es que si tiene las garantías no lo hagan voluntariamente, porque eso agravaría la situación de la persona que se encuentra en ese estado de vulnerabilidad. Bien, mira, un tema que no me gustaría dejar de lado es el tema de el incidente, el altercado en el que se vio envuelto lamentablemente el general, el vicealmirante Alburquerque Compresa. Si una persona con una trayectoria militar de larga data, y vuelvo a lo que establecí anteriormente, la violencia que se está desatando día a día, porque qué tipo lamentable que termine de esta manera, aunque esto va a tener que ventilarlo la justicia. Desde ya yo creo que al menos que dentro de la discusión él haya visto también su vida en riesgo o haya advertido que podía tener una afectación física, nunca va a ser mayor a la pérdida de la vida. Vendrán muchas teorías, vendrán muchas discusiones, vendrán muchas opiniones, pero yo aspiro a que las investigaciones de este caso sean realmente, como tú bien dijiste ahorita, sean objetivas, sean opiniones, sean investigaciones reales y que se descubra la verdad material, es decir, lo que aconteció en ese momento que dio lugar a que la consecuencia fuera tan nefasta como la pérdida de la vida de un hombre joven. Mira, para mí es un acontecimiento completamente lamentable y las opiniones personales que yo tengo sobre el respecto del caso las dejaré de lado y haré un análisis puramente académico de la situación.
porque me parece que ese lamentable incidente donde estuvo ambas personas en el lugar equivocado, en el momento incorrecto, y que provocó un deceso de una persona, y una persona que hoy compromete su responsabilidad, genera en ambas personas, porque Manuel Duncan parece que era una persona muy afable, muy querido por sus amigos, pero el vicealmirante Félix Albuquerque Comprés es un activo de la sociedad, fue expresidente de la DNCD, y la DNCD ha tenido la particularidad de que los vicealmirantes o los jefes o los generales que lo han conducido han generado poca o casi nada escándalos que se puedan establecer. O sea, por ahí pasan hombres de cierta valía, y es un activo de la sociedad que debe ser considerado, un hombre joven todavía con toda su capacidad, 59 años, para aportar a la sociedad. A mí lo que me parece, haciendo simplemente un juzgamiento académico de las cuestiones que han salido por la prensa, que estamos ante un homicidio excusable. Es decir, tenemos el asesinato, que es un homicidio agravado con sus diferentes variantes. Tenemos el homicidio voluntario, que es en el que hay actos preparativos en la fase de intercriminis, hay una resolución criminal, se hacen los actos preparativos y hay planes de ejecución y se materializa, que ahí puede haber un tema de homicidio imposible, homicidio qué sé yo, de cualquier naturaleza. Pero existe una categoría que solo la tiene el derecho penal dominicano, que es el llamado derecho excusable, con la reforma del 94, que reformó el artículo 326 particularmente y creó el homicidio excusable. Y eso hace que haya una variación en la calificación. Académicamente yo entiendo que la excusa legal de provocación es un asunto que afecta, digamos así, el dolo, la intención, porque se borra con la provocación. Pero lamentablemente el derecho dominicano, el derecho penal, lo asimila legislativamente como un homicidio y lo califica porque le crea una simple variación en la pena, ni siquiera una circunstancia atenuante, que en otros países es atenuante o extenuantísima, es decir, que borra toda responsabilidad. ¿Qué ha pasado acá, según se ve en la información? Que una persona genera una discusión, le da unos golpes, él los tiene. De hecho, hay que hacerle un estudio de análisis médico legista de una vez de esos golpes que él recibió. Pero se enfrasca en una discusión y la jurisprudencia dominicana, ya sentada con la sentencia de Blas Peralta, pero antes, porque no solamente es una sentencia, sino que una sola sentencia no hace jurisprudencia para hacer interpretación, sino que se ha reiterado ese criterio en el tiempo. Sí. La Suprema no ha entrado en contradicción en establecer 3 condiciones para la excusa legal. Primero, que se trate de una agresión física o verbal, pero que haya transgredido la violación física, es decir, exige para la atenuación la agresión física, que es entre personas. Y la gente dirá, y los estudiantes cuando vemos eso, ¿por qué entre personas? Profesor, claro, porque si te golpea un perro, te golpea un carro, y eso genera una provocación, no hay igualdad de reciprocidad de bienes jurídicos. Tiene que haber una agresión física y entre personas. Y tercero, que no haya pasado lo que se llama un tiempo disímil, creación jurisprudencial, donde dice no haya tiempo de la reflexión para cambiar el animus necandi. Y ese tiempo, en Blas Peralta, fíjate que en esa jurisprudencia se descantó y dijo no, porque duró más de 3 o 4 minutos persiguiéndolo y él no fue el agredido, sino la persona que entró. Entonces, ahí rompió el criterio. Desaparece el riesgo. Desapareció, pero en otros casos, por ejemplo, en el caso de una botella, en un tipo en el norte, en el caso de un picapollo, de un asunto, ha habido como algunas 10 sentencias que analiza el criterio de la excusa legal y siempre ha habido un altercado. Y es que tú provocas un disparo o provocas una puñalada o provocas un botellazo o insertas una botella y creas una herida cortopunzante y la persona muere como consecuencia de esa herida, que no va dirigida usualmente de manera aleatoria. Y si ves el video, por lo menos eso fue lo que percibieron mis sentidos, al vicealmirante cuando vas hacia donde él tiene la pistola enganchada, no la tiene afuera, y se produce como ahí mismo un sobresalto y se genera un primer disparo, pero ya el segundo disparo es inocuo en el sentido legal de que ya el otro disparo era esencialmente mortal.
Entonces, el segundo disparo es un delito frustrado. Es decir, no se debe considerar que nadie se remata. Eso no existe. Sí, pero jurídicamente. tú estás partiendo del hecho que científicamente él estaba muerto y tú no puedes determinarlo en el video. Bueno, eso, pero hice la salvedad. No, pero es lo que te digo. Hice la salvedad Entonces, de que lo que yo percibí, Sí, no de sí, lo, es una exacto. percepción. Sí, sí. Y por eso dije que tengo que partir de una teoría y analizarla de esa. Sí, No. sí. Si él no estaba muerto, entonces de la autopsia va a generarse que el primer tiro no era esencialmente mortal. Pero en la zona donde estaba, el disparo a esa distancia, en forma parabólica, hacia el indicado, no hay forma de que científicamente, puede que sí, ¿verdad? Pero digo, dentro del análisis que hago, de que esa herida no sea esencialmente mortal, porque destruye inmediatamente los órganos vitales. Y en segundo, al igual que un golpe en la cabeza, un golpe en esa parte, digamos así, para que los que nos están escuchando, en la parte de abdomen están los órganos Todos los vitales órganos vitales. que producen una desaceleración inmediatamente del corazón y ofrecen una hipoxia cerebral. Yo me aparto del aspecto material. Realmente me quedo con la necesidad de reacción. Si hasta dónde era necesario que reaccionara de esa manera. Y eso es algo que va a tener que ventilarse, demostrarse. Si era o no. Sí. O era esencialmente necesario que él protegiera su vida con esa proporcionalidad de respuesta, o si por el contrario no era proporcional, lo que sí iba a agravar su condición como imputado. En el caso contrario, pues como tú dices, puede atenuar el tema de la pena, porque ahí se hace todo un análisis de teoría del delito, de filosofía del derecho y jurisprudencial, como has establecido, que debe dar al traste con la mitigación de la pena a imponer. Pero veamos que no estamos hablando de que no es culpable, de que no lo hizo, sino de que puede existir la probabilidad de que en las condiciones de que sucedió, él sea condenado a una pena menor, Bueno, yo, igual que ustedes, tenemos elementos que vimos por los medios de comunicación y hay algunos que son incontrovertibles, digamos. El hecho de que yo vi un video donde él dice en el video, según se puede apreciar el propio imputado, que cometió el hecho y explica la forma en que ocurrieron los hechos. Creo que previo a eso había escuchado versiones que se asimilaban a esa teoría que él planteó en ese video, de lo que ocurrió y cómo ocurrió. Pero yo quiero ser respetuoso con ese aspecto, porque todavía la investigación no ha definido cómo ocurrieron los hechos. Lo cierto es que ocurrió, pero ocurrió la muerte a propósito del disparo y está grabado en un video. Ahora, lo que precedió a ese hecho, a la muerte, son versiones dadas por el imputado y por algunas personas que yo he escuchado que, aunque existen otras teorías también, que obviamente el Ministerio Público tendría que descartar en algún momento. Entonces, para nosotros poder crear un supuesto jurídico, tenemos que tener un supuesto de hecho también. O sea, tenemos que fijar unos hechos relativamente, digamos, precarios, porque no tenemos una investigación. Entonces, como tú bien apuntas, Manzano, tú has elegido una teoría de hecho más o menos generalizada sin que necesariamente sea la correcta. Claro. En esa teoría de hecho más o menos generalizada, lo que se advierte es que se produjo una discusión y que el hoy asesinado fue el primer agresor, digamos. Y lo que se ha discutido en los foros jurídicos es la posibilidad de una excusa legal de la provocación. Artículo 321 del Código Penal Dominicano. Pero ¿qué pasa? En este artículo, estas condiciones que prevé este artículo, que tendríamos que verla en su momento con detalles, una de ellas es la inmediatez, es decir, lo requiere el propio artículo. El homicidio, la muerte, los golpes y heridas, que son propinados inmediatamente después de la provocación, ¿verdad? En este caso de la víctima, se benefician de la excusa legal de la provocación. Ahora, esa inmediatez había que estudiarla desde el punto de vista jurídico. La inmediatez es que debe transcurrir un tiempo en que la reacción humana pueda ceder. Es decir, un tiempo en el que ya un ser humano promedio, porque esa inmediatez no está definida, sino más que la doctrina trata de explicarla, en que un ser humano promedio pueda tomar conocimiento de que
está colocando en peligro un bien jurídico protegido, en este caso la vida, porque fue lo que ¿verdad? El daño que ocasionó. Entonces, habría que ver en qué tiempo ocurrieron esos hechos, en qué tiempo ocurrió el evento y en qué tiempo ocurrieron los disparos. Segundo, tomar en consideración que dentro de las versiones generalizadas, no oficializadas por ningún investigador todavía, está el hecho de que él se dirigió al vehículo a buscar su arma. Pero Manzano dice que él la tenía. Bueno, hay otra versión que dice que él fue al vehículo, un Mercedes-Benz. Y que en el video se ve. Se ve cuando la tenía, pero él fue a buscarla. Saca. Sale entonces a buscar Mi teoría errónea tampoco me a la hora distorsiona. víctima. Pero lo peor, que aquí también es parte del análisis. Digamos que hasta ese punto está bien, ya tú reaccionaste, pero sales a buscarlo. ¿Es necesariamente para matarlo? Es otra pregunta que habría que hacerse. Cuando tú sales a buscarlo, querías matarlo. O cuando tú sales a buscarlo, que él te sorprende, porque es lo que se ve en el video. Entonces eso, digamos que vuelve nuevamente y reafirma la provocación. Esas son discusiones que se van a quien sea que sea la defensa, la va a plantear. Ahora, el problema está en el segundo disparo. Digo, el problema está de que le dio muerte, obviamente, pero en términos jurídicos, para nosotros crear teorías y desconstruirlas, está en el segundo disparo. Mira, hay una doctrina que se llama así, te la voy a enviar, doctrina para casos complejos. Y me llega ahora, porque es que son tantos y tantas las posibilidades de una argumentación, de una teoría de defensa. Porque la teoría acusatoria puede ser simple, está muerto, decir, hay una persona muerta y pasó así y hubo intención, pero la teoría de defensa puede ser tan compleja a partir de la derivación de todas estas posibilidades, que realmente cuando se dan los debates, cuando se conozca el proceso, cualquier cosa puede pasar. Así es. Entonces, digamos, bueno, con relación a la provocación inicial, la muerte quizá ocurrió un plazo muy, muy amplio, pero quizás con el azar, digamos, con la sorpresa de un hombre armado que te está buscando no con buena intención, probablemente con el ánimo necandi, eso lo dirá la investigación. Esa última sorpresa de un hombre armado que reacciona hasta ese punto del video, obviamente la autopsia dirá algunas cosas, algunos testigos dirán otras, lo que no se escuchó, pero ese último disparo realmente es un reto para la defensa, porque tendría que justificar que no tenía un ánimo necandi, cuando digamos que la posibilidad de que resultara vivo con el primero quedó eliminada con el segundo. La posibilidad de que estuviera vivo quedó eliminada con el segundo disparo. No, tú tienes razón en algo. Y hay una jurisprudencia, En si algo, mal no o sea, yo tengo 3 recuerdo. horas hablando, yo tengo razón en algo. Bueno, Sala mi pero- defensa, No, Evelyn. tienes razón en todo y lo Gracias, suscribo. Mira, hay una sentencia que creo que es de junio del 2018 que analiza a una persona que llega a un picapollo y hay una persona que le mete la mano en los bolsillos y lo provoca, y él en esa discusión le da un solo disparo. Y la jurisprudencia no admitió la excusa legal de provocación porque no era lo suficientemente contundente. Ahora, hubo otra jurisprudencia de una persona que le dan un botellazo, como estaba delante de sus amigos y delante de su pareja, le dan una galleta, él le da una puñalada esencialmente mortal y ahí se acogió la excusa legal. Y hay otro caso internacional donde la persona disparó 13 veces, pero se determinó que él tenía un sesgo de provocación y de ira, y que la ira la desató la persona de la víctima y se acoge la excusa legal de la provocación. Es un reto, porque si tú miras el segundo disparo no es dirigido. Es decir, a ver, yo quiero hacer un análisis erróneo partiendo de la teoría errónea de la cual yo estoy diciendo, porque hay que tener una investigación. Por lo tanto, yo me reservo yo mismo, como decía la profesora Milagro Ortiz, el derecho a cambiar mi opinión parcial o totalmente a medida que vaya avanzando. De lo que yo analizo es que el segundo disparo es así, no es dirigido, no se para, no lo disfruta, no es lo que llaman en España, digámoslo así, que lo llevaron de circunstancia atenuante a un delito autónomo, el ensañamiento. Cuando tú agarras a la persona
y ya después de muerto le corta la cabeza, lo descuartiza. Eso ya es un delito autónomo, muy aparte de ser una circunstancia agravante en ocasión de ejecución. Entonces, ahí va a ser una discusión jurídica, académica, muy, digámoslo así, extenuante para ambas partes en tensión. Tanto el Ministerio Público, que tiene la obligación de proteger y de que hechos así no se repitan, y dentro de una política criminal de establecer una sanción ejemplificadora, digamos así, pero también una retribución a las víctimas que han perdido, y también la atención del derecho consustancial que va a generar la defensa en establecer. Y esa tensión va a generar una discusión avívidamente interesante para establecer de una vez la discusión y zanjarla desde el punto de vista ordinario y jurisprudencial. Te lo voy a poner sencillo. Ahí el meollo de ese caso está en los hechos disipados, en los acontecimientos pequeños que tú crees que no inciden. Vamos a una pausa y continuamos con Legal Radio. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.5.